En el corazón palpitante y ancestral de Guanajuato, una tierra donde el sol ardiente besa con una pasión casi violenta la tierra reseca, y las sombras de una historia rica, y a menudo tumultuosa, se alargan sobre los muros de adobe centenarios, teñidos por el tiempo y el olvido. Se erguía majestuosa, aunque envuelta en un aire de melancolía reciente y palpable, la legendaria hacienda El Mezquite, sus vastos terrenos, que en épocas de antaño bullían con la actividad febril e incesante de la siembra, del maíz y el frijol, y la cosecha abundante que alimentaba a generaciones, ahora parecían suspirar lánguidamente bajo el peso de una quietud opresiva y antinatural, un silencio que no era de paz ni de serenidad campestre, sino de una tensión contenida, casi palpable en el aire denso y cargado, del polvo dorado del Bajío. Los árboles de mezquite, viejos, retorcidos y nudosos como los secretos inconfesables que sin duda guardaban entre sus ramas espinosas, ofrecían una sombra escasa y moteada a los amplios patios empedrados donde alguna vez resonaron las risas cristalinas y las canciones de generaciones enteras de la orgullosa familia Villaseñor, un eco lejano de tiempos más felices y prósperos. Dentro de los imponentes y gruesos muros de la casona principal, una construcción colonial de piedra y adobe que había resistido el paso de los siglos, con sus techos altos sostenidos por vigas de madera oscura y pesada, y sus frescos desconchados en las paredes que susurraban con el viento. Historias de glorias pasadas, de amores prohibidos y de fortunas amasadas y perdidas. Don Ernesto Villaseñor, un patriarca de 78 años de edad, de mirada otrora fiera como la de un águila y ahora empañada por la bruma de la enfermedad y la tristeza, pasaba sus largos y monótonos días confinado a una pesada y anticuada silla de ruedas de madera y cuero. Una embolia cerebral, traicionera, silenciosa y fulminante como un rayo en cielo sereno, lo había golpeado sin piedad hacía casi un año completo, paralizando por completo el lado izquierdo de su cuerpo antes robusto y ágil, y robándole gran parte de su voz clara y autoritaria, pero no, afortunadamente, la lucidez incisiva de su mente ni la dignidad indómita y orgullosa que aún se reflejaba, desafiante, en sus ojos cansados y hundidos. La repentina y devastadora vulnerabilidad de don Ernesto, un hombre que siempre había sido el pilar inquebrantable de su familia y de su comunidad, se había convertido, con una rapidez alarmante, en el terreno fértil y abonado para la crueldad fría y la ambición desmedida de su único hijo varón, Joaquín. Este era un hombre de mediana edad, de sonrisa fácil y encantadora que rara vez llegaba a sus ojos grises, fríos y calculadores como los de un depredador al acecho. Joaquín, quien siempre había vivido a la sombra imponente de su padre, resentido por su autoridad y ansioso por heredar su fortuna, veía la trágica condición de don Ernesto no como una desgracia familiar que requería compasión y cuidado, sino como una oportunidad dorada, casi un regalo del destino, para acelerar sus planes de tomar el control total y absoluto del próspero, aunque tradicional y algo anticuado para su gusto, imperio textil que don Ernesto había construido con el sudor de su frente, una visión empresarial adelantada a su tiempo y una honestidad intachable a lo largo de toda una vida de arduo trabajo y sacrificios. Joaquín, impaciente por naturaleza y profundamente despectivo hacia los métodos anticuados y la ética sentimental de su padre en los negocios, ya había comenzado, incluso antes de la embolia, a desmantelar sigilosamente el legado familiar desde dentro, como un parásito que consume a su huésped. Ahora, con don Ernesto incapacitado, sus acciones se habían vuelto más audaces y descaradas. Despedía sin contemplaciones a empleados leales que llevaban décadas de servicio y dedicación a la fábrica, reemplazándolos por jóvenes sin experiencia pero sumisos a sus órdenes.
Implementaba políticas agresivas y arriesgadas que priorizaban el beneficio económico inmediato y la reducción de costes sobre la calidad artesanal de los tejidos y la ética laboral que siempre habían caracterizado a la empresa Villaseñor. Y trataba a don Ernesto no como el fundador visionario y el dueño legítimo de todo aquello, sino como un fardo molesto y costoso, un obstáculo senil y decrépito que se interponía entre él y la vasta riqueza que creía ciegamente merecer por simple derecho de nacimiento, sin haber aportado jamás un ápice de esfuerzo o creatividad. Las visitas de Joaquín a la penumbrosa habitación de su padre eran cada vez más esporádicas, breves y puramente funcionales, y cuando ocurrían, estaban cargadas de una tensión palpable, de exigencias veladas disfrazadas de preocupación filial, y de una falta de respeto tan hiriente que helaba la sangre de quienes lo presenciaban. La situación de don Ernesto era, pues, de un desamparo casi absoluto, una prisión silenciosa y dorada dentro de los muros de su propio hogar, la hacienda que tanto amaba y que había sido testigo de sus mayores alegrías y ahora de su más profunda desolación. Su frustración crecía exponencialmente con cada intento fallido de comunicarse con claridad, con cada palabra que se ahogaba en su garganta, con cada gesto de desdén apenas disimulado de su hijo. Era un león enjaulado, consciente de la injusticia flagrante que se cometía ante sus ojos, pero dolorosamente incapaz de rugir, de defender lo suyo, de proteger su legado. Este lento, humillante y doloroso declive era atestiguado con una mezcla insoportable de impotencia, rabia contenida que les quemaba las entrañas y una profunda tristeza que les oprimía el pecho, por la leal y anciana gobernanta, doña Concepción, una mujer de manos ásperas por el trabajo y corazón noble como el oro puro, que había servido a la familia Villaseñor desde que era apenas una muchacha recién llegada del pueblo, y por Sebastián, el jardinero taciturno, de pocas palabras pero mirada observadora y penetrante, cuyas manos callosas y expertas cuidaban con un esmero casi reverencial las rosas antiguas y perfumadas que doña Elena, la difunta y amada esposa de don Ernesto, tanto había amado en vida. La dinámica opresora, asfixiante y cargada de una violencia psicológica constante que se vivía en el mezquite, donde el miedo cerval y la ambición desmedida parecían haber envenenado el aire y marchitado hasta las flores más resistentes del jardín, estaba a punto de ser abruptamente, casi milagrosamente, alterada, de una forma tan inesperada como providencial, cambiando para siempre el destino de todos sus habitantes. Sucedió una tarde bochornosa y pesada de finales de la primavera, cuando el cielo se cubría de nubarrones oscuros que amenazaban una tormenta eléctrica y la tensión acumulada en la hacienda era casi insoportable. Cortándose con un cuchillo, Joaquín, más impaciente, errático y agresivo que de costumbre, posiblemente presionado por deudas de juego o negocios turbios, había irrumpido sin anunciarse en la habitación de don Ernesto, exigiéndole con una voz alterada y unos ojos inyectados en sangre que firmara de una vez por todas unos documentos extensos y complejos que, según él, con una sonrisa forzada que no engañaba a nadie, eran meras formalidades legales para agilizar la gestión administrativa de la fábrica y asegurar su futuro. Don Ernesto, con la poca fuerza que aún le quedaba en su mano derecha y una lucidez que Joaquín subestimaba peligrosamente, se negaba con obstinación a firmar aquellos papeles que no comprendía del todo pero que su instinto le decía que eran una trampa. Intuía la felonía en la verborrea apresurada y confusa de su hijo, en la forma en que evitaba su mirada directa y en el sudor frío que perlaba su frente. La discusión subió de tono rápidamente, los gritos destemplados de Joaquín resonando con eco por los pasillos silenciosos y vacíos de la casona, su rostro congestionado por una ira descontrolada ante la inesperada y, para él, incomprensible resistencia de un hombre al que consideraba ya completamente doblegado y senil.
Fue en ese preciso instante de máxima tensión, cuando Joaquín, perdiendo los estribos, levantaba una mano amenazante y crispada hacia el rostro indefenso de su padre, que un sonido gutural, profundo y poderoso, un ladrido de advertencia cargado de una ferocidad primigenia que no pertenecía a ninguno de los mansos perros de caza de la hacienda, rompió el aire, viciado como un latigazo, como surgido de la mismísima tierra o caído del cielo tormentoso. Un imponente y magnífico pastor alemán de pelaje oscuro como la noche y ojos como ascuas encendidas, saltó con una agilidad increíble y una fuerza asombrosa el alto muro de piedra volcánica que rodeaba el patio interior de la casona, un muro que se consideraba infranqueable. Aterrizó con una gracia felina y silenciosa a pocos metros de la tensa escena, como un espectro materializado, sin dudarlo un solo instante, sin emitir un solo ladrido más. El perro se interpuso con la velocidad de un rayo entre Joaquín y don Ernesto, plantándose con firmeza frente al agresor, con el cuerpo tenso como un resorte, los músculos poderosos marcados bajo el pelaje brillante, y un gruñido bajo, sordo y amenazante, vibrando en lo más profundo de su pecho. Sus ojos, de una inteligencia y una ferocidad sorprendentes, de un color ámbar que parecían contener llamas vivas, estaban fijos e implacables en Joaquín, transmitiendo una advertencia inequívoca, una promesa de dolor si daba un paso más. Joaquín, tomado completamente por sorpresa y genuinamente intimidado por la aparición repentina y la actitud ferozmente protectora del animal desconocido, retrocedió instintivamente varios pasos, tropezando torpemente con una alfombra. Nunca en su vida había visto a aquel perro. No pertenecía a la hacienda ni a ninguna de las propiedades vecinas. Don Ernesto, desde la prisión de su silla de ruedas, observaba la escena con una mezcla de asombro creciente, incredulidad y un incipiente y abrumador alivio que comenzaba a calentar su pecho helado. Aquel perro extraordinario, llegado como un ángel guardián o un demonio vengador en el momento justo, parecía haber entendido la compleja y peligrosa situación en una fracción de segundo, posicionándose instintivamente, sin vacilación alguna, al lado del más débil, del agredido, del que necesitaba protección. El perro no apartó su mirada penetrante y acusadora de Joaquín hasta que éste, farfullando maldiciones entre dientes, amenazas veladas sobre llamar a la perrera y una sarta de excusas poco convincentes, retrocedió unos pasos más, visiblemente alterado, y finalmente abandonó la habitación con la cola entre las piernas, cerrando la puerta con un portazo que resonó como una derrota. Solo entonces, cuando el peligro inmediato pareció haber pasado, el pastor alemán relajó ligeramente su postura de combate, aunque sin bajar la guardia por completo. Sus orejas aún erguidas y atentas a cualquier sonido, se giró lentamente hacia don Ernesto y, con una suavidad y una delicadeza inesperadas en un animal de su tamaño y ferocidad aparente, apoyó su enorme cabeza en el regazo del anciano, emitiendo un leve gemido que sonó casi a consuelo, a una promesa de lealtad. Don Ernesto, con lágrimas silenciosas de emoción y gratitud rodando por sus mejillas arrugadas y surcadas por el sufrimiento, acarició torpemente la cabeza noble del perro con su mano funcional, sintiendo la suavidad de su pelaje y el calor de su aliento. En ese instante, bajo la luz crepuscular que se filtraba por la ventana, un vínculo invisible pero indestructible, forjado en el miedo y el alivio, se selló entre el hombre desvalido y el animal providencial. Aquel perro extraordinario, de presencia imponente y aura casi mística, al que don Ernesto, tras mucho cavilar y observar la intensidad casi hipnótica de sus ojos color ámbar que parecían contener llamas vivas y una sabiduría ancestral, decidió bautizar con el nombre de Fuego, se convirtió a partir de ese día memorable en el protector incansable, el compañero constante y la sombra leal del anciano. No se separaba de su lado ni un solo instante,
durmiendo como un centinela alerta a los pies de su cama, acompañándolo en sus lentos y dificultosos paseos en silla de ruedas por los jardines descuidados de la hacienda, donde las malas hierbas comenzaban a ahogar las rosas de doña Elena, y vigilando con una atención implacable cualquier acercamiento de Joaquín o de cualquier extraño a la habitación de su protegido. La presencia imponente y tranquilizadora de Fuego en la hacienda El Mezquite transformó la atmósfera opresiva de forma radical y casi inmediata, donde antes reinaba el miedo constante, la humillación silenciosa y la opresión psicológica, ahora comenzaba a florecer, tímida pero persistentemente, una tenue y cálida sensación de seguridad y esperanza, al menos para don Ernesto. Las visitas de Joaquín a la habitación de su padre se volvieron notablemente más cautelosas, sus palabras más medidas, sus intentos de intimidación mucho más velados y torpes, siempre frustrados por la mirada vigilante y el gruñido sordo y profundo de Fuego, si se excedía en su tono de voz, o en sus gestos impacientes. El perro parecía tener un sexto sentido infalible para detectar las malas intenciones, la falsedad y la crueldad latente. Más de una vez, en las semanas siguientes, Joaquín, carcomido por la impaciencia y la codicia, intentó nuevamente, con diferentes artimañas y excusas, forzar a su padre a firmar aquellos documentos que le transferirían más acciones de la empresa a su nombre, o que le otorgarían poderes notariales ilimitados para actuar en su nombre sin restricciones. Pero cada vez que se acercaba a la cama de don Ernesto con un bolígrafo reluciente y un fajo de papeles con letra pequeña, Fuego, con una sincronización perfecta, se interponía entre ambos, a veces con un simple y elocuente gruñido que erizaba el vello de la nuca, otras con un ladrido seco, corto y autoritario que no admitía réplica, e incluso en una ocasión memorable, arrebatando con una rapidez asombrosa los documentos de las manos de un Joaquín estupefacto y furioso, y haciéndolos trizas con sus poderosas mandíbulas, ante la secreta y mal disimulada satisfacción de don Ernesto, quien por primera vez en mucho tiempo sintió una pequeña victoria. La presencia constante, vigilante y profundamente leal de Fuego no solo devolvió a don Ernesto una vital sensación de seguridad física y emocional que había creído perdida para siempre en el laberinto de su enfermedad y el abandono de su hijo, sino que también, de forma casi milagrosa e inexplicable para la ciencia médica, pareció catalizar una notable y progresiva mejora en su salud física general y, sobre todo, en su ánimo decaído y resignado. La chispa de lucha, de la antigua fiereza de los Villaseñor, regresó a sus ojos cansados, y una determinación renovada, una voluntad de vivir y de resistir, comenzó a anidar con fuerza en su corazón maltratado. Ya no se sentía completamente solo, olvidado ni indefenso ante la tiranía de su hijo. Tenía un aliado inesperado, un guardián silencioso, incorruptible y formidable a su lado. Los días de don Ernesto, antes una sucesión monótona de horas vacías y amargas reflexiones, comenzaron a tener un nuevo ritmo, una nueva luz, marcada por la presencia tranquilizadora y estimulante de Fuego. El perro, con una paciencia y una intuición asombrosas, lo acompañaba activamente en sus ejercicios de rehabilitación, que don Ernesto había decidido retomar en secreto con la ayuda inestimable de doña Concepción, animándolo con suaves empujones de su hocico húmedo contra su mano paralizada, o con lametones insistentes y cariñosos en su pierna inerte cuando el esfuerzo parecía demasiado grande o la desesperanza amenazaba con vencerlo. Pequeños progresos, casi imperceptibles al principio para un ojo no entrenado, pero monumentales para él, comenzaron a manifestarse día tras día, un ligero temblor voluntario en los dedos de su mano izquierda, una mayor firmeza y claridad en su voz al intentar articular palabras, una incipiente capacidad para sostener una cuchara. Paralelamente a estos acontecimientos esperanzadores que se desarrollaban en la intimidad de la habitación de don Ernesto, dentro de los antiguos muros de El Mezquite,
doña Concepción, cada vez más angustiada y aterrada por los abusos físicos y psicológicos que Joaquín infligía a su patrón con una crueldad creciente, empujones disimulados, medicación retenida, insultos susurrados con veneno, y sintiendo que la situación se volvía insostenible a pesar de la valiente protección de fuego, tomó una decisión trascendental, valiente y extremadamente arriesgada, venciendo sus propios miedos a las posibles y seguras represalias de Joaquín si descubría su osadía, y con la ayuda discreta y eficiente de Sebastián para conseguir el número de teléfono actualizado, contactó finalmente a Mariana Villaseñor, la única hija de don Ernesto, la hermana de Joaquín. Mariana, una mujer inteligente y de carácter fuerte, aunque marcada por antiguas heridas familiares, vivía en la lejana y bulliciosa ciudad de Monterrey, a cientos de kilómetros de distancia de la opresiva atmósfera de El Mezquite. Se había alejado de la familia y de la hacienda hacía más de 15 largos años, tras una serie de dolorosos y amargos enfrentamientos con su hermano Joaquín. La relación entre ambos siempre había sido tensa, competitiva y conflictiva, marcada por la envidia patológica y las constantes manipulaciones de él, y por un profundo y fundamental desacuerdo sobre el manejo de la empresa familiar, que Mariana consideraba que Joaquín estaba llevando a la ruina con su codicia y su falta de visión, y sobre el trato cada vez más despectivo e inhumano hacia su padre, un amargo y violento enfrentamiento final, cargado de reproches y acusaciones, la había llevado a tomar la drástica decisión de cortar lazos y buscar su propio camino lejos de la influencia tóxica de su hermano, una decisión que ahora, con la llamada desesperada de Concepción resonando en sus oídos, pesaba sobre su conciencia como una losa de plomo. La llamada de la anciana y leal gobernanta, relatando con voz entrecortada por la emoción y el temor la grave y alarmante situación de don Ernesto, los continuos maltratos físicos y psicológicos a manos de Joaquín, la sospecha de desfalcos en la empresa y, finalmente, la aparición providencial y casi milagrosa de Fuego, el perro protector, sacudió profundamente a Mariana hasta los cimientos de su ser. La culpa por su prolongada ausencia, por haber abandonado a su padre a merced de la crueldad de su hermano, se mezcló con una rabia fría e intensa hacia Joaquín y una creciente y angustiosa preocupación por la seguridad y el bienestar de su padre. Impulsada por un torbellino de emociones encontradas, tomó una decisión inmediata e irrevocable: regresaría a El Mezquite, enfrentaría a Joaquín de una vez por todas y protegería a su padre, costara lo que costara, aunque tuviera que remover cielo y tierra. Mientras tanto, en el pequeño y pintoresco pueblo cercano a la hacienda, donde los rumores sobre la extraña reclusión de don Ernesto y el comportamiento errático de Joaquín comenzaban a circular con insistencia entre los vecinos más observadores, otra alma caritativa y justa comenzaba a moverse discretamente en las sombras. Dolores Méndez, una maestra de escuela jubilada, de carácter fuerte e independiente, con una mente lúcida y un gran sentido de la justicia social, era amiga íntima y confidente de doña Concepción desde hacía muchos años. Estaba al tanto, a través de sus discretas y preocupadas conversaciones semanales en el mercado, de la difícil y delicada situación que se vivía en la hacienda El Mezquite, aunque, como simple vecina, no podía intervenir directamente sin pruebas concretas y sin arriesgarse a la ira de Joaquín. Ofreció su apoyo incondicional y su discreta ayuda a Concepción. Comenzó, además, a observar con más atención y con ojo crítico los movimientos y los gastos ostentosos de Joaquín en el pueblo, buscando cualquier indicio, cualquier cabo suelto, que pudiera ayudar a desenmascararlo. El médico de la familia Villaseñor, el respetado doctor Montero, un hombre de ciencia, de mediana edad, con una reputación intachable pero con una aguda capacidad de observación y una profunda ética profesional que lo distinguía,
también comenzó a albergar serias y crecientes sospechas sobre lo que realmente ocurría tras los muros de El Mezquite. Durante una de sus visitas rutinarias para controlar la presión arterial de don Ernesto, notó unos hematomas recientes y de extraña coloración en los brazos del anciano, marcas que no se correspondían en absoluto con una caída accidental y que don Ernesto, con una mirada asustada hacia la puerta, intentó ocultar con nerviosismo bajo las sábanas. La explicación evasiva y poco convincente de Joaquín sobre un pequeño y torpe accidente doméstico mientras lo ayudaba a levantarse no convenció en lo más mínimo al experimentado y perspicaz doctor. Desconfiando profundamente de la versión edulcorada de Joaquín y temiendo con razón que don Ernesto estuviera siendo víctima de maltrato físico continuado, además del evidente abandono emocional, el doctor Montero tomó una decisión profesional y valiente. Decidió aumentar significativamente la frecuencia de sus visitas a la hacienda, bajo el pretexto médico de un seguimiento más cercano y exhaustivo debido a la delicada y fluctuante condición neurológica del paciente. En realidad, su verdadero objetivo era monitorear de cerca la situación, tratar de recabar pruebas del abuso, y si era posible, ofrecer algún tipo de ayuda directa y discreta a don Ernesto, quizás incluso contactar a las autoridades si la situación lo ameritaba. Fue durante una de estas visitas más frecuentes, aprovechando un día en que Joaquín estaba ausente en uno de sus frecuentes y misteriosos viajes de negocios a la capital, que el doctor Montero, en tácita complicidad con una doña Concepción esperanzada y con la silenciosa pero elocuente aprobación de Fuego, que parecía entender la importancia crucial del momento y no se apartaba del lado del médico, inició en el más absoluto secreto unas discretas pero intensivas sesiones de rehabilitación física con don Ernesto. Consiguió, a través de sus contactos en el hospital, la colaboración de una joven, discreta y muy competente enfermera llamada Laura, especializada en la rehabilitación de pacientes con secuelas de embolia, para que acudiera a la hacienda de forma encubierta, haciéndose pasar por una sobrina lejana de doña Concepción que venía a ayudarla con las tareas domésticas. Don Ernesto, con una voluntad de hierro que sorprendió a todos, incluso a sí mismo, y poderosamente motivado por la lealtad inquebrantable de Fuego, por el apoyo silencioso de sus pocos pero fieles aliados, y por la creciente esperanza de recuperar parte de su autonomía para poder enfrentar a Joaquín y defender su legado, comenzó a trabajar arduamente y en secreto en su recuperación física. Los ejercicios eran dolorosos, frustrantes y agotadores, cada movimiento un desafío monumental para su cuerpo debilitado, pero la presencia constante de Fuego a su lado, lamiendo su mano inerte con cariño, empujando suavemente su pierna paralizada, con el hocico como si lo instara a moverse y celebrando cada pequeño avance, cada milímetro ganado, con un movimiento entusiasta de cola o un suave ladrido de ánimo, se convirtió en su mayor incentivo, en su motor infalible. Fuego no solo era su entrenador personal y su motivador incansable, sino también su cómplice más astuto e inteligente. Cuando Joaquín estaba presente en la hacienda, el perro actuaba con una inteligencia y una picardía sorprendentes, distrayendo al hijo con juegos aparentemente inocentes o con ladridos inofensivos dirigidos a cualquier otra cosa si se acercaba a la habitación de don Ernesto durante las secretas sesiones de terapia. En otras ocasiones, Fuego ocultaba con su propio cuerpo cualquier indicio del progreso de su amo, como un pequeño aparato de ejercicios manuales, una pelota de goma o una férula ortopédica que Laura le dejaba para practicar. Su lealtad y su ingenio eran asombrosos. Los avances, al principio casi imperceptibles para un ojo no entrenado, comenzaron a ser, con el paso de las semanas de esfuerzo constante y disciplinado, cada vez más evidentes y esperanzadores. Un día, don Ernesto, con lágrimas de emoción contenida, logró mover ligeramente los dedos de su mano izquierda, antes completamente inertes.
Otro día, con la ayuda de Laura y el estímulo de fuego, consiguió mantener el equilibrio sentado en el borde de la cama sin ayuda durante unos valiosos segundos. Pequeñas victorias cotidianas que, sin embargo, encendían una llama brillante de esperanza en su corazón y en el de sus pocos pero leales aliados. Joaquín, completamente absorto en sus planes para la reestructuración de la fábrica, en sus turbios negocios y en su vida de lujos y despilfarro en la ciudad, permanecía peligrosamente ajeno a esta recuperación clandestina que se gestaba bajo sus propias narices. Mariana, tras organizar sus asuntos personales y profesionales en Monterrey con una celeridad impulsada por la angustia y la urgencia de la situación de su padre, llegó a El Mezquite sin previo aviso, como una aparición inesperada, justo en el momento más crítico y peligroso. Joaquín, cada vez más frustrado y enfurecido por la continua e inexplicable negativa de su padre a firmar los documentos que le darían el control total y definitivo de la empresa, una negativa ahora visiblemente reforzada por la presencia intimidante y protectora de fuego, que en una ocasión memorable y casi cómica había destrozado un contrato particularmente leonino. Ante los ojos atónitos y lívidos de Joaquín, había tomado una decisión drástica, final y absolutamente cruel. Desesperado por librarse de lo que consideraba el último obstáculo para sus ambiciones, había contactado en secreto a un asilo de ancianos de dudosa reputación y escasos escrúpulos, situado en una ciudad lejana y de difícil acceso. Su infame intención era internar a don Ernesto contra su voluntad, de forma inmediata y sin posibilidad de apelación, alegando una supuesta e inexistente incapacidad mental y la urgente necesidad de cuidados especializados que él, como hijo preocupado, no podía proporcionarle en la hacienda. Su plan era deshacerse de su padre de una vez por todas, silenciar su molesta resistencia, y tener así vía libre para sus ambiciones desmedidas y sus oscuros manejos. Estaba a punto de ejecutar este cobarde plan, con los papeles del asilo ya preparados y un par de enfermeros contratados para el traslado forzoso, cuando el coche alquilado de Mariana cruzó con determinación las imponentes pero descuidadas puertas de la hacienda El Mezquite. La llegada sorpresiva de Mariana, alertada en el último momento por una llamada telefónica desesperada y entrecortada de doña Concepción, quien había descubierto por casualidad los planes de Joaquín, fue como un rayo en cielo sereno para el intrigante hijo, desbaratando por completo sus siniestros preparativos. La confrontación entre los dos hermanos fue inmediata, inevitable y explosiva, cargada de años de resentimiento acumulado y reproches no dichos. Mariana, con la fuerza moral que le daba la razón y el profundo amor por su padre, se enfrentó a su hermano con una valentía y una determinación que Joaquín no esperaba, acusándolo abiertamente de sus viles intenciones y de los años de maltrato y negligencia. Dolores Méndez, la maestra jubilada, que había acompañado a Mariana desde el pueblo en un gesto de solidaridad, se mantuvo a su lado como una roca, ofreciendo un apoyo silencioso pero firme e incondicional. Fue entonces, en medio de la acalorada discusión que tenía lugar en el gran salón de la casona, cuando don Ernesto, en un momento de lucidez asombrosa y una fuerza física que nadie, y mucho menos Joaquín, esperaba, reveló con una voz sorprendentemente clara y firme el verdadero alcance de la traición y la maldad de su hijo. Con la voz todavía débil por la inactividad, pero cargada de una ira justa y una profunda decepción, y con fuego gruñendo suavemente a su lado como para darle valor y confirmar sus palabras, explicó cómo, con la ayuda inestimable del inteligente perro, había comenzado a sospechar seriamente de las continuas irregularidades financieras en la fábrica textil. Fuego, con un instinto casi sobrenatural y una inteligencia que desafiaba toda explicación lógica, lo había guiado en varias ocasiones, durante las frecuentes y prolongadas ausencias de Joaquín de la hacienda, hasta un viejo y polvoriento escritorio en el despacho de su padre,
un mueble macizo de caoba que don Ernesto no usaba desde hacía muchos años y cuya existencia casi había olvidado. Allí, rascando insistentemente con sus patas en un punto concreto, el perro le indicó la existencia de un doble fondo secreto que ni el propio don Ernesto recordaba haber mandado a construir. Dentro de ese compartimento oculto, envueltos en papel encerado para protegerlos de la humedad, encontraron una serie de libros de contabilidad paralelos, meticulosamente llevados, y una gran cantidad de documentos financieros comprometedores, facturas falsas, transferencias a cuentas desconocidas, pagarés sospechosos que revelaban, sin el menor atisbo de duda, los sistemáticos y cuantiosos desfalcos que Joaquín había estado perpetrando en la empresa familiar durante años, desviando enormes sumas de dinero a cuentas personales en paraísos fiscales y financiando su vida de lujos y vicios a costa del patrimonio familiar y el esfuerzo de generaciones. La impactante revelación de los desfalcos financieros, que ascendían a una cifra astronómica, fue solo el comienzo de la caída de Joaquín. Antiguos socios comerciales de don Ernesto, hombres de negocios respetados y de larga trayectoria, contactados discretamente por Mariana y Dolores Méndez en los días siguientes, aportaron más pruebas contundentes de las prácticas desleales, las estafas y los engaños perpetrados por Joaquín a lo largo de los años para enriquecerse ilícitamente. El doctor Montero, por su parte, presentó ante las autoridades un informe médico detallado y exhaustivo que documentaba con fotografías los hematomas inexplicables, el estado de negligencia física y el deterioro progresivo de la salud de don Ernesto bajo el cuidado de su hijo, junto con el testimonio jurado de la enfermera Laura sobre las precarias condiciones en las que se realizaba la rehabilitación secreta y los constantes intentos de Joaquín por obstaculizar cualquier mejora en la salud y la autonomía de su padre. La gota que colmó el vaso y selló el destino de Joaquín fue el testimonio del director del asilo de ancianos, quien, presionado por la investigación policial iniciada a raíz de las denuncias y temiendo ser implicado como cómplice, confesó con todo detalle el intento de Joaquín de internar a su padre de forma irregular, fraudulenta y sin el debido consentimiento médico o familiar, presentando incluso informes médicos falsificados por un doctor corrupto sobre su supuesta e inexistente demencia senil. El cerco legal y moral alrededor de Joaquín se cerraba inexorablemente, como una red de acero, pero el destino, siempre caprichoso y a menudo cruel en sus revelaciones, aún guardaba una sorpresa más amarga, un secreto familiar aún más doloroso y profundo, que fuego, una vez más actuando como un catalizador del destino, ayudaría a desenterrar de las profundidades del olvido, mientras Mariana, en un intento por encontrar paz y quizás respuestas, revisaba viejos álbumes de fotos familiares y documentos olvidados en el polvoriento despacho de su padre, buscando más pruebas contra Joaquín o simplemente intentando reconectar con los recuerdos fragmentados y dolorosos de su infancia y de su madre ausente. Fuego comenzó a rascar insistentemente con sus patas una sección particular del suelo de madera desgastada, justo debajo de una pesada y descolorida alfombra persa, intrigada por la extraña e insistente conducta del perro, que no cesaba en su empeño. Mariana apartó la alfombra y, con la ayuda de Sebastián, el jardinero, quien acudió, alertado por los ruidos, logró levantar con esfuerzo unas tablas sueltas del piso que crujieron lastimeramente. Debajo, en un pequeño hueco excavado en la tierra, encontraron una pequeña caja de metal oxidada y abollada por el paso del tiempo. Dentro, envueltas con sumo cuidado en un trozo de seda amarillenta y frágil por los años, había un fajo de cartas atadas con una cinta de raso descolorida, escritas con una caligrafía elegante, fluida y dolorosamente familiar, la inconfundible letra de su madre, doña Elena Villaseñor. Las cartas, con fechas que se remontaban a 20 años atrás,
Poco antes de su supuesta y repentina muerte por problemas cardíacos congénitos no diagnosticados, una versión oficial que siempre había resultado extrañamente vaga y poco convincente para Mariana, revelaban una verdad impactante, desgarradora y completamente inesperada. Doña Elena no había muerto, acorralada por las crecientes y cada vez más sofisticadas manipulaciones psicológicas, las veladas pero aterradoras amenazas y el control asfixiante de un Joaquín adolescente pero ya peligrosamente ambicioso, calculador y cruel, quien ya en esa época había comenzado a robar pequeñas pero significativas sumas de dinero a su padre y la chantajeaba emocionalmente con revelar supuestos secretos familiares si no lo encubría ante don Ernesto. Elena había tomado la drástica y desesperada decisión de forjar su propia muerte y huir para salvar su vida y su cordura. En las cartas, dirigidas con una mezcla de amor, dolor y miedo a una amiga íntima de la infancia llamada Carmela, una mujer leal y discreta que vivía en la vasta e impersonal Ciudad de México, Elena explicaba con detalle su creciente desesperación, su temor constante por la seguridad física y emocional de la pequeña Mariana si se enfrentaba abiertamente a la creciente maldad de Joaquín, y su elaborado y arriesgado plan de desaparecer para siempre, para proteger a su hija de la influencia tóxica de su propio hermano, y para escapar de una prisión dorada que se estaba volviendo cada vez más peligrosa y sofocante. Había dejado instrucciones precisas para que las cartas fueran entregadas a Mariana solo después de la muerte natural de don Ernesto, o si la situación con Joaquín se volvía absolutamente insostenible y peligrosa para su padre, como finalmente había ocurrido. La muerte de doña Elena había sido una farsa cuidadosamente orquestada con la ayuda inestimable de Carmela y de un médico sin escrúpulos sobornado por Joaquín, para emitir un certificado de defunción falso, todo para escapar de una vida de miedo y opresión. La revelación de que su madre estaba viva, o al menos lo había estado durante muchos años después de su supuesta muerte, y la comprensión de la magnitud del engaño y el sufrimiento al que había sido sometida, dejó a don Ernesto y a Mariana sumidos en un estado de shock profundo, incredulidad y una tristeza abrumadora por los 20 años perdidos, por las mentiras vividas y por la inocencia robada. Joaquín no solo había maltratado física y psicológicamente a su padre y desfalcado la empresa familiar hasta casi llevarla a la quiebra, sino que también había sido el causante directo e indirecto de la muerte social y la desaparición forzada de su propia madre. La magnitud de su crueldad y su falta de empatía parecían no tener límites conocidos. La familia Villaseñor, con el corazón roto en 1000 pedazos pero con una nueva y urgente determinación, decidió que debían encontrar a Elena, si aún vivía, y tratar de reparar, en la medida de lo humanamente posible, el daño inmenso e irreparable causado por tantos años de engaños y sufrimiento. Mientras la familia Villaseñor, ahora unida en el dolor y la esperanza, y con la ayuda incondicional de Dolores Méndez y el doctor Montero, comenzaba a trazar un plan discreto pero efectivo para localizar a doña Elena a través de los últimos rastros de su amiga Carmela en la Ciudad de México, Joaquín, sintiéndose cada vez más acorralado por las abrumadoras pruebas en su contra que se acumulaban día a día y temiendo la inminente e inevitable acción de la justicia, decidió jugar su última, más desesperada y más peligrosa carta. Consumido por una rabia ciega, el pánico a perderlo todo y una total falta de remordimiento, contactó a unos conocidos y peligrosos delincuentes de la región, los temidos y sanguinarios hermanos Serna, un trío de matones conocidos por su brutalidad, su eficiencia en el trabajo sucio y su absoluta falta de escrúpulos. El plan de Joaquín era simple en su concepción y despiadado en su ejecución. Los hermanos Serna debían invadir la hacienda El Mezquite durante la noche de la tradicional y ruidosa fiesta anual del pueblo vecino de San Miguel, un evento al que la mayoría de los empleados de la hacienda, e incluso la propia Mariana y Dolores, probablemente asistirían,
dejando a don Ernesto relativamente desprotegido y vulnerable en la casona. La misión principal de los matones era sedar o neutralizar a Fuego, el principal y más formidable obstáculo para sus planes, y luego robar todos los documentos incriminatorios que don Ernesto y Mariana habían reunido con tanto esfuerzo, especialmente los libros de contabilidad secretos y, sobre todo, las cartas reveladoras de doña Elena, si era necesario, y Joaquín lo dejó implícito con una frialdad escalofriante. Debían asustar seriamente a don Ernesto para que no volviera a hablar ni a colaborar con nadie, o incluso, si las cosas se complicaban, silenciarlo de forma definitiva. Sin embargo, una vez más, subestimaron gravemente la inteligencia excepcional, la lealtad inquebrantable y los sentidos agudizados del extraordinario pastor alemán. Fuego, con su instinto protector exacerbado por el peligro inminente que parecía oler en el aire y una desconfianza innata y bien fundada hacia los extraños con malas intenciones, percibió la amenaza mucho antes de que los criminales pusieran un solo pie en los terrenos de la hacienda. Horas antes del ataque planeado, cuando uno de los hermanos Serna, disfrazado torpemente de repartidor de mensajería, intentó darle un generoso trozo de carne cruda impregnado con un potente sedante de acción rápida. Fuego, tras olfatear la trampa con desdén, se negó rotundamente a ingerir el cebo envenenado, observando al falso repartidor, con una mirada de hielo que prometía problemas. Esa noche, mientras los sones alegres y estridentes de la música de la fiesta llegaban lejanos y amortiguados a la hacienda, y don Ernesto, ajeno al peligro que se cernía sobre él, dormitaba plácidamente en su habitación con doña Concepción velando su sueño sentada en una mecedora, los tres hermanos Serna, armados con palos, cuchillos de gran tamaño y una determinación sombría, saltaron sigilosamente el muro trasero de la propiedad, creyendo erróneamente que su plan se desarrollaría sin el menor contratiempo, que encontrarían poca o ninguna resistencia, pero Fuego, el guardián silencioso, los estaba esperando pacientemente en la oscuridad, como una sombra vengadora. El perro, en un despliegue de valentía indomable y una ferocidad controlada que heló la sangre de los experimentados criminales, se lanzó contra ellos como una furia desatada en el momento en que intentaron forzar la puerta de la cocina. Sus ladridos profundos y atronadores resonaron en la quietud de la noche como truenos, alertando a todos en la casa. Protegió con su propio cuerpo la entrada a la habitación de don Ernesto, enfrentándose a los tres hombres a la vez, mordiendo con precisión y fuerza, esquivando golpes brutales, y luchando con la determinación inquebrantable de un guerrero ancestral defendiendo su tesoro más preciado, su familia, su hogar. Durante el violento, ruidoso y caótico enfrentamiento que se prolongó por varios minutos angustiosos, Fuego resultó herido de consideración en una pata delantera por un navajazo cobarde y traicionero de uno de los Serna, que logró esquivar parcialmente. Sin embargo, su acción heroica, sus ladridos incesantes de alarma y su feroz resistencia lograron despertar a doña Concepción y, crucialmente, alertar a Mariana, quien, presa de un mal presentimiento inexplicable, había decidido regresar antes de lo previsto de la fiesta del pueblo. La intervención valiente y decidida de Mariana, quien apareció en escena armada con un viejo pero funcional rifle de caza de su padre, y la posterior y oportuna llegada del comisario Ortega y sus policías, alertados por los disparos de advertencia que Mariana hizo al aire para ahuyentar a los intrusos, pusieron fin al brutal asalto. Los hermanos Serna, superados en número y sorprendidos por la inesperada resistencia, fueron rápidamente reducidos, desarmados y arrestados por la policía. Bajo la presión del interrogatorio y enfrentados a largas condenas, no tardaron en confesar, casi con alivio, haber sido contratados y pagados generosamente por Joaquín Villaseñor para cometer el robo y la agresión. Fuego, sangrando profusamente pero aún alerta y con la cabeza erguida,
recibió los agradecimientos entre lágrimas y sollozos de un don Ernesto profundamente conmovido, quien, en un esfuerzo físico notable y sobrehumano, impulsado por la gratitud y la adrenalina, logró ponerse de pie con la ayuda de Mariana y descender unos pocos y temblorosos escalones para acariciar con reverencia la cabeza ensangrentada de su héroe canino, su salvador, Joaquín, al enterarse a través de sus contactos corruptos del fracaso rotundo y catastrófico de su plan desesperado y de la inminente e inevitable orden de captura en su contra por múltiples delitos graves, incluyendo intento de homicidio y asociación ilícita, desapareció de El Mezquite y de la región esa misma noche, como una rata que huye de un barco que se hunde. Se convirtió en un fugitivo de la justicia, su desmedida ambición y su arraigada crueldad finalmente llevándolo a la ruina total, al ostracismo y a la más absoluta y merecida soledad. Meses después, bajo un cielo azul y despejado que parecía reflejar un nuevo comienzo, la hacienda El Mezquite había comenzado un lento pero firme y esperanzador proceso de restauración, no solo en sus estructuras físicas, que habían sido descuidadas durante años, sino también, y más importante aún, en su espíritu y en el ánimo de sus habitantes. El sol volvía a brillar con una calidez reconfortante sobre sus muros encalados, y una atmósfera de paz, trabajo y esperanza comenzaba a disipar las densas sombras del pasado reciente. Don Ernesto, con una salud sorprendentemente recuperada gracias a la rehabilitación continua, al amor incondicional de su familia y a la alegría de vivir que Fuego le había devuelto, había retomado parcialmente las riendas de su vida y, con la ayuda de Mariana, de sus negocios, aunque ahora con una perspectiva mucho más humana, sabia y desprendida. Mariana, profundamente reconciliada con su padre, con su pasado y consigo misma, decidió quedarse definitivamente en el Mezquite, el lugar de su infancia, aportando su energía, su inteligencia y sus ideas innovadoras para modernizar la fábrica textil de una manera ética, sostenible y socialmente responsable, respetando el valioso legado de calidad y honestidad de su abuelo y de su padre, pero adaptándolo a los nuevos tiempos. Juntos, don Ernesto y Mariana, en un gesto de profunda gratitud y reconocimiento hacia el perro que les había devuelto tanto más que la simple seguridad física, crearon con gran entusiasmo la Fundación Fuego Vivo, una organización sin ánimo de lucro dedicada con pasión a proteger a ancianos vulnerables víctimas de abuso y abandono, y a rescatar, rehabilitar y encontrar hogares amorosos para animales abandonados y maltratados, especialmente perros como Fuego. La nueva y remozada fábrica textil, rebautizada con orgullo como Textiles El Mezquite Fuego Vivo, fue inaugurada con una gran fiesta popular a la que asistió toda la comunidad, autoridades locales y representantes de organizaciones sociales. La empresa, ahora bajo una nueva y visionaria dirección comprometida firmemente con el bienestar de sus empleados, con la calidad de sus productos y con prácticas comerciales justas y transparentes, comenzó a generar nuevos y muy necesarios empleos en la región, a revitalizar la economía local que había estado estancada durante años, y a tejer, literalmente, un futuro más prometedor y esperanzador para la comunidad que tanto había sufrido bajo la sombra de la antigua gestión. Mientras tanto, la delicada y emotiva búsqueda de doña Elena dio sus frutos inesperados, a través de su vieja y leal amiga Carmela, quien fue localizada tras una ardua investigación en un tranquilo y arbolado barrio de la Ciudad de México. Mariana logró finalmente encontrar a su madre, doña Elena, ahora una mujer mayor, con el cabello plateado y algunas arrugas que contaban historias de una vida difícil pero digna, pero conservando la misma elegancia natural y una tristeza serena y resignada en la mirada. Vivía modestamente bajo otro nombre, dedicada con pasión a la pintura de paisajes y a discretas obras de caridad en su comunidad. El reencuentro entre madre, padre e hija,
tras 20 largos años de separación forzada, mentiras y dolorosos malentendidos, fue profundamente emotivo, catártico, lleno de lágrimas de alegría y tristeza, de explicaciones tardías y de un perdón sanador y liberador que comenzó a cerrar lentamente las profundas heridas del pasado. Doña Elena, tras muchas dudas, temores y con el apoyo incondicional y amoroso de su reencontrada familia, decidió finalmente regresar a El Mezquite, a ocupar con dignidad el lugar que le había sido cruelmente arrebatado tantos años atrás. Un tiempo considerable después, quizás un año o más, Joaquín, visiblemente desgastado por la dura y solitaria vida de fugitivo, consumido por el remordimiento tardío y la miseria de su existencia clandestina, y quizás tocado en lo más profundo de su ser por alguna noticia sobre la asombrosa transformación de su familia, la recuperación de su padre, el regreso de su madre y la creación de la fundación con el nombre del perro que tanto había despreciado, regresó sorpresivamente a El Mezquite, desarmado y con la mirada perdida, en un acto de humildad y arrepentimiento que nadie, absolutamente nadie, esperaba de él. Pidió perdón de rodillas, con lágrimas genuinas corriendo por su rostro demacrado, a su padre, a su hermana y a su madre, por todo el daño inconmensurable que les había causado. Luego, sin oponer resistencia, se entregó voluntariamente a las autoridades locales, dispuesto a enfrentar las consecuencias legales de todos y cada uno de sus actos. Su camino hacia una posible redención sería largo, arduo y lleno de obstáculos, pero el primer paso, el más difícil y valiente, ya lo había dado, vislumbrando quizás, en un futuro lejano e incierto, la remota posibilidad de encontrar algo de paz interior a través del trabajo voluntario y anónimo en la fundación, que llevaba el nombre del perro que, indirectamente, y de una forma que nunca llegaría a comprender del todo, también había contribuido a salvar su alma de la oscuridad total y definitiva. La familia Villaseñor, finalmente reunida, fortalecida por las duras pruebas superadas y profundamente curada por el poder del perdón y la reconciliación, miraba hacia el futuro con una esperanza renovada, con una serenidad y una gratitud que nunca antes habían experimentado. Y en el centro de esa nueva y armoniosa dinámica familiar, reinaba con una dignidad silenciosa y una presencia imponente, Fuego, el extraordinario pastor alemán de ojos de lumbre y corazón de oro. Ya no era solo un perro, ni siquiera solo un héroe anónimo que había salvado vidas y fortunas. Para los Villaseñor, y para toda la agradecida comunidad de El Mezquite que conocía su increíble historia, Fuego era mucho más. Era un guardián enviado por el destino en el momento de mayor necesidad, un ángel de 4 patas vestido de pelo oscuro, un símbolo viviente de lealtad inquebrantable, que les había enseñado, con su amor incondicional, su valentía indomable y su sabiduría instintiva, el verdadero y profundo significado de la familia, la importancia vital de las segundas oportunidades, y el poder transformador e infinito de la compasión, cambiando sus vidas para siempre y dejando una huella imborrable y legendaria en la larga y rica historia de la hacienda El Mezquite.